Y nuestra ponencia central en el almuerzo la tenemos de parte del doctor Alejandro Marín, el papel del colágeno hidrolizado en la salud osteomuscular. El doctor Marín es médico internista de la Universidad de Caldas, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, director médico de Endoeje Médico, endocrinólogo en el Sistema General de Salud y en la práctica privada. Presidente del capítulo del eje cafetero de la Asociación Colombiana de Endocrinología, miembro del Endocrine Society y docente adscrito de la Universidad Tecnológica de Pereira, como así autor, investigador y conferencista nacional e internacional. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Marín Sánchez, soy médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Pereira en Colombia. Y hoy quiero compartir con ustedes pues algunos de los elementos que tenemos desde la evidencia y la literatura del papel del colágeno hidrolizado en la salud osteomuscular. Estos son mis conflictos de interés y aunque esta conferencia pues, es patrocinada por ProCaps, no tuvieron injerencia en el contenido que vamos a presentar. Ya sabemos que hay una correlación muy clara pues, entre el cartílago pues, y el envejecimiento. Sabemos pues, que a medida que va pasando el tiempo, definitivamente se va presentando un cambio a nivel articular y estructural que nos lleva pues, a veces a procesos patológicos como puede ser la osteoartritis. Entonces tenemos que recordar un poquito el papel del colágeno y su ubicación en las diferentes estructuras. El colágeno de tipo 1 pues sabemos que está en algunos órganos, entonces como la dermis, el tendón, los ligamentos y el hueso. Tenemos el colágeno de tipo 2 que está pues, principalmente en el cartílago, también en el cuerpo vítreo y los núcleos pulposos. El tipo 3 que está pues, en las paredes de los vasos sanguíneos, la piel y en las fibras pues, como tal reticulares de muchos órganos y tejidos como el pulmón, el vaso, el hígado. El tipo 4 que es que tiene que ver con la membrana basal pues, los diferentes epitelios y el tipo 5 que también se encuentra en otros órganos específicos como pulmón, la córnea, el cabello, las membranas fetales y los huesos. Entonces, si recordamos cómo la estructura del colágeno, pues parte de la presencia pues, de prolina, hidroxiprolina y glicina para formar unas cadenas alfa que luego nos van a formar moléculas de colágeno que van a tener una estructura de triple hélice que después forman fibrillas y después nos van a dar como tal las fibras de colágeno. Si recordamos pues el contenido aproximado de colágeno en diferentes órganos y tejidos, pues el hueso pues se caracteriza cuando no está mineralizado por un alto contenido de los tendones y lo mismo que el cartílago y algunos órganos adicionales, por ejemplo como el sistema cardiovascular que también tienen un contenido pues importante y ahorita mencionamos algo con respecto a eso. Hay que recordar que parte del proceso, digamos, de producción y de renovación pues, de los tejidos es el proceso de denaturalización del colágeno y la degradación por diferentes estructuras como pueden ser las proteasas, las metaloproteinasas y cosas, por ejemplo, como las catepsinas. Entonces, en este estudio pues, lo que se hace es una comparación de cómo es el cambio de el colágeno con respecto a el proceso de envejecimiento y a situaciones como pueden ser similares al envejecimiento como la acumulación de productos avanzados de glucosilación. Entonces, en condiciones normales, pues hay una resorción normal y unas fuerzas mecánicas, digamos, usuales y pues hay una posibilidad de que cuando se da la degradación del colágeno, pues digamos que se da pues en un contexto digamos, de un clivaje enzimático digamos, usual. ¿Qué pasa con el tiempo y con cosas, por ejemplo, como los procesos de hiperglucemia, que se van cambiando los puntos de clivaje del colágeno y eso lleva a que se den cambios en sus características de tipo mecánica? Entonces, por ejemplo, se vuelve menos estable la matriz ósea y a nivel tendinoso se vuelve más rígido y permite menos deformación a medida que se dan procesos, por ejemplo, como mineralización o desmineralización, pues se presenta una variación también en
esa fuerza que puede resistir, se vuelve pues mecánicamente más débil a nivel óseo y mucho más rígido pues a nivel tendinoso. Y si se presentan situaciones como disminución de los glicosaminoglicanos, que son también pues parte fundamental de la matriz extracelular, pues esto hace que mecánicamente pues tenga pues también un compromiso por mayor debilidad a nivel óseo y que tenga pues una menor capacidad de deformación. O sea que el proceso de envejecimiento nos cambia las características como tal de esa estructura del colágeno, y también eso tiene unas repercusiones de tipo mecánico y patológico. Muchas veces cuando hablamos pues de colágeno, pues lo primero que nos viene a la mente es como el aspecto, digamos, dermatológico, ¿cierto? Donde posiblemente pues la fuente de la eterna juventud pues no sea solo para la piel, sino también entonces para el compromiso articular. Entonces hay que pensar que el colágeno va mucho más allá de una cuestión de estética, y que como intervención farmacológica pudiera llegar a tener un impacto grande pues, a nivel de las estructuras osteomusculares. Si lo vemos desde el punto de vista de la piel, hay muchas revisiones que nos plantean que a medida que va pasando el tiempo en una persona joven se dan dando cambios en la estructura como tal de colágeno en la matriz, la acumulación de glucosaminoglicanos, y se va presentando como una desorganización en esa estructura de colágeno, lo cual lleva pues al daño como tal de la piel. Pero digamos que eso se empeora sobre todo pues en las partes fotoexpuestas. Entonces esto, aunque es cierto y desde el punto de vista dermatológico el colágeno pudiera tener algún impacto en ese proceso de elastosis solar y de daño solar, pues digamos que esto va pues mucho más allá y tiene repercusiones no solo en la parte osteomuscular, sino también de tipo cardiovascular, como ya vamos a mencionar. Si recordamos un poquito de esa estructura pues, del colágeno y de cómo es su comportamiento, pues hay que tener presente que la familia de colágeno son 28 proteínas diferentes que tienen pues diferente acción y diferente pues estructura. Hay algunas pues que son mucho más firmes, que nos dan pues un mayor soporte, mayor estructura. Hay algunas que son transmembrana pues para también permitir pues el soporte en los diferentes tejidos, pero digamos que el comportamiento del colágeno cambia dependiendo pues del órgano. Entonces la vida media del colágeno en la piel pues de tipo 1 es hasta de 15 años, del cartílago articular hasta 117 años, en estructuras como la dentina hasta de 500 años. ¿Cuál es el problema entonces en realidad? Que a medida que va pasando el tiempo se nos altera la producción y el recambio del colágeno. Estamos hablando que comparando contra lo que pasa entre los 20 y los 40 años, entre los 50 y los 80 años, hay una disminución pues de la producción hasta en un 50%. Y esas modificaciones que se dan con la edad tienen que ver con los puntos de clivaje de las colagenasas y las metaloproteinasas y de otras enzimas como puede ser la catepsina K. Entonces el proceso de envejecimiento pues nos altera, digamos, la degradación del colágeno, y eso tiene que ver con esas repercusiones de tipo clínico y el impacto pues a nivel de el sistema osteomuscular. Entonces esto pues va más allá de un problema articular, y a medida que va pasando el tiempo pues muchas veces nos sentimos como más comprometidos desde nuestro punto de vista articular, sobre todo pues cuando no tenemos, pues, digamos, un control adecuado de otros factores de riesgo como el peso, el tipo de actividad física que realizamos. Entonces, a medida que pasa ese tiempo, se va presentando, pues, una variación en el comportamiento de nuestro sistema osteomuscular. Desde el punto de vista teórico, hay diferentes procesos fisiopatológicos que estarían pues allí implicados. Entonces, en un contexto inflamatorio, como pudiera ser una enfermedad como la artritis o las miocardiopatías, pudiéramos tener pues una variación en la producción de la matriz extracelular. A nivel óseo, pues ya está demostrado que una variación en la función osteoclástica. De hecho, se ha planteado que pudiera haber un incremento pues importante de esa actividad osteoclástica en correlación con las variaciones en la matriz extracelular y con la actividad de las diferentes metaloproteinasas. O sea que el hueso también se ve comprometido, y no solo pues el aspecto articular como tal del cartílago. Y cuando hay procesos inflamatorios crónicos, se puede dar una alteración a nivel de los miofibroblastos y los fibroblastos, donde se aumenta la síntesis, pero digamos desorganizada, de la matriz extracelular, lo cual lleva pues a fibrosis y a procesos pues de daño pues articular, con una disminución también a veces de la expresión de las metaloproteinasas y del proceso pues de destrucción, que lleve pues a que se genere una
digamos, formación organizada de esa matriz extracelular, y esto se ha implicado pues en muchos procesos, no solo los de tipo osteomuscular, sino también en procesos vasculares, porque se ha planteado que a nivel de el corazón también pues cuando se pierden los miocitos se presenta una degeneración y hay una, digamos, un llenado del espacio que queda de esos miocitos que presentan apoptosis por fibrosis, y esto pues lleva a procesos pues de tipo fisiopatológico. Si a eso le sumamos un contexto inflamatorio, por ejemplo, con factores como el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de tejido conectivo o interleuquinas como la 13, pues esto favorece un proceso pues inflamatorio crónico y persiste, digamos, las lesiones a nivel tisular. También se ha implicado en procesos como la neoplasia, porque pues, se plantea que esas fibrosis y ese proceso de formación de matriz extracelular alterada puede llevar a resistencia pues, a las terapias o a procesos pues, como la diseminación de tipo metastásico. Pero un aspecto clave a tener en cuenta es que parte de lo que sucede con el envejecimiento también está dado, digamos, en forma incrementada en pacientes que tienen alteraciones metabólicas como la diabetes. Ya se ha demostrado que cuando hay valores altos de glucosa, se generan unos puentes de los productos avanzados de glicosilación con lisina y arginina en la estructura del colágeno, y en esas cadenas alfa y esas hélices se nos va a formar esas uniones que van a alterar la estructura y las características mecánicas del colágeno. O sea que a medida que se presentan pues esa unión, digamos, no reversible que pudiera pues, ser modificada si se controlan los valores de glucosa, se nos cambia pues la estructura como tal del colágeno. Ya están identificados unos puntos específicos en las cadenas como tal de colágeno donde se presentan esas uniones de los productos avanzados de glicosilación, y en realidad pues eso lo que nos hace es cambiar como tal la configuración de las fibras pues, de colágeno, y esto tiene pues, repercusiones de tipo pues, mecánico. Entonces, algunos autores han planteado que esto pues tiene una correlación clara en pacientes que tienen mal control metabólico. Esta, por ejemplo, es una comparación del contenido pues, de hidroxiprolina y las características, digamos, mecánicas de colágeno. Por ejemplo, en este caso se evaluó pues, en dura madre entre pacientes que no tienen diabetes, por ejemplo, este es un paciente de 27 años sin diabetes comparado contra alguien con 43 años sin diabetes, un paciente de 74 años sin diabetes y un paciente de 43 años con diabetes tipo 1. En realidad, pues hay un cambio pues, en la cantidad pues como tal de hidroxiprolina que uno esperaría en el contenido pues del tejido, y eso pues tiene que ver con un cambio como tal en su elasticidad, donde pues una fibra pues que debería pues tener elasticidad pues se va convirtiendo pues en algo más rígido y que tiene pues una repercusión posiblemente clínica. Entonces, el proceso de envejecimiento se vería alterado en el aspecto también del colágeno por procesos de tipo metabólico como puede ser la hiperglucemia. Entonces ya está demostrado pues que en ese proceso de variación en la producción de colágeno, específicamente por ejemplo con la producción de una cosa que es el glucosepano, como un producto pues de alteración de la glicosilación en el contexto del colágeno, pues se incrementa pues bastante en los pacientes que tienen con diabetes, porque estaría pues el doble de lo que pasa en los no diabéticos. Y eso pues pudiera estar asociado con el proceso pues de envejecimiento biológico, donde pues es una patología pues X pues nos desplaza, digamos, ese proceso de envejecimiento biológico hacia la izquierda, donde el proceso pues como tal de envejecimiento pues tiene un cambio, y definitivamente cosas como la diabetes pues pudieran estar asociadas con una mayor edad biológica. O sea que esto pues no tiene solo las repercusiones pues que conocemos desde el punto de vista metabólico, sino también desde el punto de vista osteomuscular y óseo. Entonces, aunque el envejecimiento como tal pues tiene esas implicaciones, pues desde el punto de vista metabólico, pues el tener comorbilidad definitivamente pues nos puede alterar aún más el proceso pues fisiopatológico de nuestro sistema osteomuscular. Entonces, si tomamos en cuenta esos aspectos metabólicos, pues la obesidad pues de por sí tiene un impacto mecánico. Sabemos pues que hay un incremento de la carga mecánica, ¿cierto? Y una alteración en cuanto a la posibilidad de mayor trauma con un daño pues mayor sobre el cartílago, y posiblemente pues por el contexto proinflamatorio de la obesidad,
Entonces, se nos presenta una alteración de la fisiología celular del condrocito. Esto pues tiene que ver también con una alteración finalmente del recambio pues de la matriz extracelular. Y si tomamos en cuenta cosas como ya mencionamos de la hiperglucemia con el aumento de esos productos avanzados de glicosilación, que también nos lleva pues a procesos proinflamatorios, o cosas como la dislipidemia, definitivamente tenemos un cambio pues en ese proceso de especies reactivas de oxígeno, las metaloproteinasas, y el cambio pues como tal de esa matriz extracelular que nos lleva a un empeoramiento y al desarrollo de la osteoartritis. O sea que pues no solo pues estamos contando con factores de tipo mecánico, sino también con factores de tipo metabólico. Infortunadamente, el panorama pues, epidemiológico de la osteoartritis es un panorama poco favorable. Estamos viendo pues, que hay un proceso pues, de aumento progresivo de la frecuencia de osteoartritis. Esta pues, es una evaluación pues, de hace algunos años, donde se ve pues, que a medida que va pasando pues, el tiempo, pues, hay una frecuencia mucho mayor, alcanzando pues, casi que un 15-16% de frecuencia de presentación, sobre todo pues, con el compromiso de la rodilla, y lo que se ve pues es que hay algunos factores que empeoran ese panorama pues asociado a la edad. Entonces en general pues el compromiso en rodillas es frecuente en los pacientes mayores de 60 años, se plantean frecuencias por encima del 10%, como les ven allí ustedes, en algunos casos puede estar reportado hasta cerca del 20%, pero digamos que asociado con la severidad pues, del compromiso radiográfico hay una diferencia entre hombres y mujeres, que infortunadamente pues también están más afectadas las mujeres. Pero en las personas con edades menores, inclusive desde los 55 años o inclusive desde los 45 años, si tienen factores de riesgo como la obesidad, puede presentarse pues, un aumento de esa frecuencia hasta en un 50%. Y está descrito, por ejemplo, en una evaluación para Estados Unidos, que el 50% pues, de los diagnósticos de osteoartritis se realizan en personas por encima de los 55 años, y mucho más tempranamente si definitivamente hay factores como la obesidad. Entonces, algunas evaluaciones desde el punto de vista de la carga global de enfermedad, considerando pues, las patologías más frecuentes, la osteoartritis, sobre todo con el compromiso de cadera y rodilla, estaría cerca del puesto 11 en cuanto a la contribución pues, de discapacidad global. Y esto pues, se traduce en pérdidas pues, de años de vida ajustados por discapacidad, y en general se ha visto un incremento muy importante en la frecuencia de presentación de discapacidad desde la década de los 90 hasta el momento actual, por, digamos, ese aumento en la frecuencia de presentación. Esto pues es una patología pues de presentación global. Hay estudios pues en Estados Unidos que nos hablan de frecuencias de presentación de 27 a 37%, pero también hay estudios, por ejemplo, en países de África como Camerún, donde se ha planteado pues frecuencias de presentación, sobre todo con daño severo pues hasta en un 30% de las pacientes, de las personas afectadas. Y Latinoamérica pues definitivamente no está ajena a ese panorama. Esta es una evaluación en 13 países donde lo que vemos es que en general las afectaciones están en pacientes por encima de los 60 años. Muchos de ellos pues realizan actividades pues en casa, y pues al igual que en otras latitudes la mayor pues frecuencia de presentación es en mujeres. Cuando evaluamos entonces la clasificación, pues la mayoría pues, de los pacientes han sido pues, clasificados como con osteoartritis primaria, y un factor de riesgo muy importante pues, es la variación pues, con el peso, porque en todos los casos pues, está descrito pues, que son personas que tienen un índice de masa corporal que estaría ya en rango de sobrepeso. Desde el punto de vista de terapia, definitivamente lo que prima es el manejo como tal ya del dolor en esta patología, y digamos que hay pocos estudios, pues, sobre poca representatividad de la utilización de medicamentos que pudieran tener impacto en la evolución natural de la enfermedad, así sea pues desde el punto de vista teórico. Esta es otra evaluación que se hizo en Argentina, Brasil y México, donde vemos pues que la frecuencia de edad está pues por encima de los 55 años y cerca pues de los 60 años en los otros países, siendo más jóvenes pues los reportados en Brasil, con también una frecuencia importante pues de mujeres, también con trabajo pues en el hogar o gente pues que no está desarrollando actividad laboral pues específica. Y aquí, pues llamativamente, hay que tomar en cuenta que los pacientes tienen algún grado ya de limitación
o tienen pues digamos compromiso pues de las actividades de la vida diaria en más de un 50% de los casos, y esto pues se correlaciona con las evaluaciones de la parte pues funcional del dolor y de compromiso, por ejemplo, por rigidez articular de la escala de WOMAC. O sea que vemos pues que es un panorama pues un poco desalentador. En cuanto a las frecuencias, pues rodilla pues sigue siendo pues uno de los sitios como más comprometidos y pues se asocia con manifestaciones como la crepitación articular o la inflamación pues con una frecuencia importante. Al igual que en el otro estudio, pues de los 13 países, en estos 3 países específicos, pues hay un predominio pues de manejo pues analgésico comparado pues con terapia que pudiera tener algún impacto pues en la repercusión de la evolución pues natural de la enfermedad. Específicamente para Panamá, tratando de buscar pues alguna descripción pues de la prevalencia, hay un trabajo pues, realizado pues, en el contexto pues, de un complejo pues, hospitalario desde el punto de vista del servicio de reumatología, donde la osteoartritis tuvo una frecuencia de presentación del 16.6%, y pues si vemos allí pues hay una correlación con otras comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia en un porcentaje pues importante de los pacientes. Una evaluación específica para Colombia nos plantea que para datos pues, de un estudio del 2004, la prevalencia estaba cerca del 4% para la población general dentro de las enfermedades que tienen un impacto grande pues, en la carga de enfermedad. Y en una evaluación pues, más reciente y específica para patología de tipo reumatológico en diferentes ciudades pues, de nuestro país, lo que se vio es que la frecuencia pues, de presentación en hombres es del 11% y de mujeres del 20%, y en realidad pues, en una evaluación de más de 6.000 pacientes, el promedio de edad fue mucho menor pues, que lo que está descrito pues, en las otras latitudes. Estamos hablando pues, de una frecuencia incrementada pues, en mujeres por encima también de los 46 años. Entonces, la prevalencia pues, global de osteoartritis para nuestro país sería pues, del 10 al 11%, o sea que vemos pues, que es una patología en realidad pues, muy frecuente. Entonces ya hemos mencionado pues algunos factores, ya hablamos pues de algunas cosas de tipo biomecánico como pudiera ser la obesidad, las lesiones articulares, por eso pues hay que tener precaución, y hay algunas poblaciones que tienen mayor riesgo, por ejemplo los deportistas que tienen actividades pues de alto impacto pues y de alto rendimiento. Ya vimos pues que la edad definitivamente es un factor clave, el género también pudiera tener allí que ver. Pero también vimos pues que hay algunas cosas pues como factores nutricionales, genéticos y otros factores sistémicos como pudiera ser pues la disglucemia y la diabetes, y pues de por sí si hay una susceptibilidad pues definitivamente podemos llevar pues a un problema mucho más serio y con un compromiso pues mucho mayor en nuestros pacientes. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de la osteoartritis, pues ya vimos pues que no solo se afecta pues la parte cartilaginosa, sino que también el hueso pudiera estar afectado. De allí pues que de pronto el colágeno también pudiera tener algún impacto en nuestra salud, pues no solo articular, sino también ósea. Ese proceso entonces, digamos, de daño que está pues muy explicado pues desde el punto de vista de la mecánica articular, y que pues lo tienen mucho más claro a veces pues los ortopedistas, pues digamos que lo podemos resumir aquí, donde vemos por ejemplo aquí si hay un compromiso por ejemplo de la osteoartritis pues a nivel medial en la rodilla, pues estas fuerzas que normalmente están equilibradas en un paciente con una rodilla sana, pues se nos van a alterar muchísimo en los pacientes que tengan un compromiso pues por una osteoartritis. Definitivamente, entonces ese cambio pues en el cartílago nos altera pues la mecánica. Hay un cambio pues marcado, por ejemplo, en el caso de la rotación interna o de la aducción, donde entonces esto nos va a cambiar esas fuerzas y va a presentarse un daño mayor por un mayor estrés a nivel del cartílago, y esto se nos vuelve un círculo vicioso, entonces donde se nos empeora aún más esa mecánica, y también pues se aumenta pues la degradación del cartílago y se presenta pues un mayor daño a nivel articular. Y eso pues está claro también, no solo desde el punto de vista mecánico, sino que también desde el punto de vista molecular hay unas implicaciones grandes por el contexto pues inflamatorio. Ya vimos pues que todo lo que tiene que ver con las citoquinas pueden afectar como tal la función de los condrocitos, tiene que ver también entonces con ese aumento de la degradación, y ya vimos pues que algunas cosas metabólicas pues nos van a generar digamos un contexto más proinflamatorio que genere pues más daño articular.
Lo que se ha demostrado pues es que en general con el daño de la matriz extracelular se cambia como tal, digamos, la posibilidad pues de la expansión del clúster pues de condrocitos. Eso lleva pues a que el estado pues oxidativo de ese estrés celular me genere una apoptosis de los condrocitos y que se incremente la producción de las enzimas de tipo degradativo. Estamos hablando pues que se nos inhibe entonces la síntesis de la matriz y eso con el proceso pues de inflamación pues lleva a que definitivamente se dañe no solo pues el cartílago sino también el hueso subcondral y de allí viene pues la formación de osteofitos y esclerosis asociada. Esto también pues tiene repercusión en otras estructuras como la parte muscular porque se da aflojamiento pues y debilidad de los músculos de tipo periarticular. O sea que esto también se correlaciona con otras complicaciones de tipo muscular y de allí pues es donde entran a jugar otros factores, por ejemplo, como aquellos que nos permitan pues obtener una mayor fuerza pues muscular. Eso pues ya está demostrado también desde el punto de vista del paso del tiempo, en la comparación entonces de la fuerza pues requerida para pues lograr una actividad como levantarse pues de una silla, pues obviamente pues la reducción de la fuerza muscular con el envejecimiento, pues eso implica un esfuerzo mucho mayor para una actividad pues básica entre la comparación, por ejemplo, de alguien de 20 años contra los 80 años. Entonces, digamos que todo lo que implique la posibilidad pues, de mejorar ese envejecimiento pues, de nuestro sistema musculoesquelético pudiera tener un impacto pues, en la calidad de vida y en la funcionalidad futura de los pacientes. Entonces ya vemos pues que esto es un proceso complejo. Definitivamente cuando hay alteraciones pues en este proceso con el paso del tiempo o con esos aspectos metabólicos que nos empeoren ese envejecimiento biológico, se va a presentar una pérdida entonces de la capacidad de división de los controcitos. De hecho pues está disminuida su actividad mitótica. El trauma como tal y la carga mecánica excesiva que nos pueden dar situaciones, por ejemplo, como la obesidad, nos lleva a ese proceso, pues no solo mecánico, sino también de estrés oxidativo. Ya vimos pues que la disminución de la producción de los elementos de la matriz extracelular también está dado dentro de ese proceso y cosas como el aumento de la rigidez del colágeno que también pudiera estarse dando a nivel articular por situaciones metabólicas como la producción de esos elementos de glicosilación avanzada en la diabetes, nos llevan pues a un cambio pues mecánico con una reducción de la capacidad de deformación articular y definitivamente pues eso se traduce en lesiones articulares. De allí que entonces, si hay cosas como la disminución pues, de síntesis de proteoglicanos o falta de estímulo mecánico, por ejemplo, como se da en el sedentarismo o inclusive pues, en grados más extremos como la postración y la inmovilización, nos llevan a que el cartílago se vuelva delgado y suave y que se presente el daño articular. De allí que necesitemos intervenciones que permitan pues, impactar, digamos, en esa evolución natural del compromiso de la osteoartritis y que a futuro, pues, nuestros pacientes pudieran tener una terapia que modifique como tal ese aspecto degenerativo del compromiso del sistema osteomuscular. Entonces, ¿por qué nos sirve el colágeno hidrolizado para realizar esta intervención de tipo osteomuscular? Pues el colágeno para poder llegar a ser, digamos, hidrolizado, pues necesita un proceso de naturalización de esa molécula original para llegar pues a la formación de cadenas alfa y posteriormente con un proceso de clivaje enzimático llegar a la producción de péptidos que tengan un tamaño específico que permitan su absorción. Entonces, la idea pues es que esos fragmentos están entre 0.3 y 8 kilodaltons, aunque algunos estudios pues iniciales hablaban pues de tamaños un poco mayores pues de sus péptidos, pero lo importante de eso es que el contenido del colágeno hidrolizado pues va a estar dado principalmente pues por hidroxiprolina y prolina y por la glicina, que son los elementos clave para la formación pues de esa estructura de molecular del colágeno. Entonces, definitivamente, entonces ese contenido pues y ese proceso de generación a péptidos que tengan pues unas características particulares es lo que lleva a que se presente una absorción adecuada y que pueda tener una repercusión articular. Entonces, en unos estudios pues ya de hace algunas décadas pues se había tratado de mirar cómo era el proceso pues de absorción de ese colágeno hidrolizado. Entonces, en estudios en ratones se demostró que el colágeno se absorbía como tras ese proceso de hidrólisis en un proceso pues, de unas primeras 6 a 12 horas y eran péptidos pues, que tenían tamaños de 2.5 a 14 kilodaltons y se demostró que tenían paso intestinal con ese tamaño.
O sea que en realidad tenía una absorción muy similar a lo que se hacía con administrando prolina marcada. Pero ¿qué es lo relevante pues, de esa absorción? Que en realidad cuando se comparaba contra la prolina, el colágeno hidrolizado se encontraba con mayor frecuencia en el cartílago. Estamos hablando que había una presencia de más de 2 veces de lo que había de prolina cuando se utilizaba ese colágeno hidrolizado. O sea que en realidad sí se acumulaba y se prolongaba su acción a nivel del cartílago articular. O sea que sí se presentaba la absorción y que sí llegaba pues al componente articular. Y eso está dado por un proceso de absorción que pues, ha sido descrito pues, como una absorción de tipo pasivo, pero que de pronto pudiera tener también allí la participación de algunos intercambiadores. En general, esos tamaño de los péptidos permite que pase de la luz de duodeno y yeyuno hacia la circulación y que se presente una entrada pues, de más de un 10% sin que se presente modificación como tal de los péptidos y va a ingresar como dipéptidos o tripéptidos de colágeno. Esa absorción pues, va a estar dada pues, en un 46% a la primera hora y como ya habíamos mencionado puede llegar a un 95% a las 6 horas. O sea que en realidad lo que sí está ingresando como tal cuando utilizamos el colágeno hidrolizado es esos péptidos de di o tripéptidos de colágeno y van a tener su acción a nivel articular. Comparado pues contra otros suplementos pues, dietarios de aminoácidos, en realidad la combinación de glicina, prolina, hidroxiprolina que tendría pues el colágeno hidrolizado es la que mayor se absorbe cuando está utilizándose pues, el colágeno que tenga ese proceso de hidrólisis adecuado comparado, por ejemplo, con el colágeno no hidrolizado o con otros aminoácidos de tipo pues, esencial. O sea que cuando se hace la evaluación de la absorción, en realidad pues, ese contenido alto de prolina, hidroxiprolina y de glicina se da cuando se utiliza el colágeno hidrolizado comparado pues, con otros suplementos que partan pues, de colágeno o suplementos de tipo proteico. O sea que ese contenido pues, nos va a asegurar que posiblemente pues, se genere una mayor formación de colágeno en donde sí se necesita. Estudios para demostrar pues, la repercusión clínica de esto, pues hay muchos. Desde el punto de vista de estudios in vivo y estudios in vitro, pues hay muchísimos más, digamos, publicaciones, pero pues digamos que muchas de ellas pues nos plantean la posibilidad pues de mantenimiento, por ejemplo, de cosas como la masa muscular. Hay otros que plantean pues la acción pues, de tipo osteoprotectora, digamos la conservación como tal también de la fuerza ósea. Tenemos estudios que nos hablan pues de la reducción de dolor, sobre todo pues en contexto pues digamos no de osteoartritis, sino como pudiera ser por ejemplo en pacientes que se dedican pues a actividad física intensa. También pues nos habla pues de estudios por ejemplo de proliferación celular y de protección pues cartilaginosa a nivel pues de los condrocitos. Hay otros estudios pues que nos hablan de potencial pues disminución de marcadores de tipo proinflamatorio y de citoquinas. Otros nos hablan pues de mayor absorción digamos pues de esos aminoácidos con el proceso pues de la hidrólisis y digamos que hay otros que nos hablan pues de mejorías en cosas como las escalas de dolor cuando ya se presenta compromiso pues articular. De hecho, pues ese es uno de los estudios pues más grandes en pacientes pues mayores de 50 años, donde pues el colágeno hidrolizado pues sí tuvo pues una repercusión en una evaluación a 6 meses con una buena tolerabilidad y un impacto clínico adecuado. Fuentes de colágeno, pues tenemos muchos, tenemos pues más o menos lo que está descrito es en un 46% de origen porcino, un 29% bovino, de otros elementos como hueso pues de un 23%, pero hay otras fuentes que han estado tomando fuerza, por ejemplo las de origen de peces, pero en realidad pues lo que se hace es hacer una extracción a partir de la piel, del hueso, el cartílago, los tendones y después esa gelatina pues que se obtiene pues se le hace el proceso de hidrólisis enzimática para poder tener esos péptidos que pueden tener ese efecto bioactivo. De allí pues que cada vez haya más publicaciones pensando en muchas cosas.
curación de heridas, efectos, pues, como ya mencionamos, antiinflamatorios, que de pronto tengan efecto, pues, en las alteraciones glucémicas, e inclusive, pues, en diferentes neoplasias se ha planteado que pudieran tener alguna utilidad, pero en general, pues, lo que tenemos es muchos estudios que tienen, pues, un gran sustento teórico, pero que necesitamos, pues, más evidencia desde el punto de vista clínico y sobre todo, pues, con desenlaces duros para poder, pues, utilizarlo en otros contextos. Nuevamente, pues estos son muchos estudios, pues, por ejemplo, con el colágeno hidrolizado, pues en diferentes resultados clínicos. Lo que se ha visto, pues en general es que hay unas disminuciones importantes en las escalas, pues, de dolor. En general, también hay un incremento, pues, en la, digamos, absorción como tal de esos contenidos, pues, de prolina e hidroxiprolina y digamos que lo que se detecta, pues, digamos, de esa absorción de esos colágenos es que, pues, esa componente de prolina y hidroxiprolina es derivado, pues, específicamente de esa absorción de el colágeno. Estudios, pues, independientes de compromiso, pues, articular. Hay evaluaciones, por ejemplo, máximo, pues, entre 32 y 48 semanas. Hay algunos, pues, que son con pocos pacientes, otros, pues, con estudios, pues, de más de 200 o 300 pacientes, pero en realidad lo que tenemos con el colágeno hidrolizado es que hay una reducción en particular, pues, de las evaluaciones en las escalas como el WOMAC, comparado, por ejemplo, contra placebo, lo que nos habla, pues, de una mejoría, pues, en esa percepción, pues, de dolor y de funcionalidad de los pacientes. Este es un estudio, pues, realizado para una evaluación, pues, puntual de esa respuesta, pues, específica en la escala de WOMAC, y en realidad, pues, hay una diferencia, pues, significativa en los puntajes que tienen que ver con el dolor y la parte funcional y la evaluación global del paciente comparado con placebo. Pero digamos que no es ese el único estudio, hay muchos estudios que nos han planteado en osteoartritis que sobre todo, pues, en el compromiso en rodilla hay una disminución, pues, significativa del dolor, una mejoría, pues, en los síntomas globales y digamos que todos ellos, estos estudios nos demuestran que hay una buena tolerabilidad. En realidad, pues, hay muy pocos síntomas o reacciones adversas descritas. De hecho, pues, hay algunas, pues, de tipo gastrointestinal, pero en general es una molécula bien tolerada y que va a tener, pues, una repercusión al menos en esa percepción del dolor. Comparado, por ejemplo, el colágeno hidrolizado contra otras intervenciones en osteoartritis, pues tenemos algunos estudios. Este comparó, pues, en una evaluación a 90 días contra glucosamina, cómo era, pues, la respuesta en la escala de WOMAC, y pues en realidad, pues, los pacientes tuvieron una mejoría global. Aquellos que tuvieron, pues, colágeno hidrolizado, pues casi que duplicaron, pues, la percepción de mejoría comparado, pues, con la glucosamina. Entonces, este otro estudio, pues, nos habla, pues, en pacientes también mayores de 65 años y comparado con placebo, del compromiso, pues, como tal articular en diferentes ubicaciones. Pues los pacientes estuvieron muy satisfechos, pues, con la, entre satisfechos, muy satisfechos o moderadamente satisfechos con la terapia, y en cuanto a la eficacia y en cuanto a la tolerabilidad, pues en realidad, pues, no había, pues, mayores, digamos, dificultades. Lo que se ve es que en las escalas, por ejemplo, como el VAS, pues se vio una reducción significativa, sobre todo, pues, en un tratamiento, pues, a 6 meses. No hubo, pues, unas diferencias, pues, mayores en los primeros 3 meses, pero sí a los 6 meses. Desde el punto de vista, pues, de tratar de volver más objetivo el impacto del colágeno hidrolizado a nivel articular, esta fue una aproximación, un estudio, pues, muy bonito, donde se utilizó una técnica especial de resonancia, que es una técnica, pues, con un gadolinio radiomarcado, que detecta, pues, en forma tardía, digamos, el compromiso articular, y con una técnica especial para mirar en la relajación en la fase de T2, que básicamente lo que hacen es reportar qué tantos glucosaminoglicanos y qué tanto, digamos, hidratación, pues, tiene ese colágeno, y eso se correlaciona muy adecuadamente con hallazgos de tipo artroscópico. Entonces, desde el punto de vista de la escala de WOMAC inicial, pues los pacientes no tenían diferencia, ni tampoco en cuanto a la capacidad, pues, de funcionar como en la caminata, pues, de 20 metros o levantarse, pues, de la silla, y hubo una, pues, variación con respecto a la utilización del colágeno hidrolizado en esa escala de WOMAC.
Para algunas pues, de los puntajes no había pues, diferencia significativa comparado con el placebo, pero desde el punto de vista funcional, en la imagen lo que se ve en estos puntos rojos es que en estas zonas pues, pudiera haber más daño articular en esa técnica específica y vemos pues, que allí pues, ahí, en los que estuvieron recibiendo placebo, en realidad pues, se presentaba pues, una mayor frecuencia pues, de presentación de estos puntos, digamos, de daño, comparado contra aquellos que recibieron el colágeno hidrolizado, donde esa técnica pues del DGMRIC en realidad pues mostraba pues una mejoría significativa con esta, digamos, este primer intento pues de objetivizar el daño articular. O sea que esto fue pues algo relevante, no solo desde el punto de vista de ser pues una imagen que nos permitiera evaluar como más objetivamente el daño articular, sino también pues que tuviera pues un impacto clínico adecuado. En osteoporosis también se ha planteado pues, algún impacto pues, de estas moléculas, veamos esto un poquito más grande. En realidad en osteoporosis pues, se ha planteado que digamos el colágeno pudiera tener una implicación en mejorar la relación entre la función osteoclástica y la formación ósea por un aumento pues, de la densidad mineral ósea, una prevención de la pérdida ósea y una mejoría pues, del proceso pues, digamos de cicatrización óseo. Y esto pudiera tener que ver pues, con unas funciones de tipo antiinflamatorio, cambiando pues digamos ese contexto pues, proinflamatorio y de activación pues, de los osteoclastos a través pues, de una disminución pues, de citoquinas y de ese contexto proinflamatorio y por una actividad de tipo antioxidante del colágeno hidrolizado. Entonces, hay un estudio que en 131 mujeres hicieron una evaluación un poco corta, pues a 12 meses, pero de la evaluación de la densidad mineral ósea y de algunos marcadores pues, de resorción y de formación ósea. Y lo que se vio pues, con la utilización pues, de colágeno con una hidrólisis para un tamaño pues, de 5 kilodaltons, lo que se vio es que hubo una mejoría pues, de la densidad mineral ósea comparado pues, contra placebo, con un incremento de más del 3% en columna y del 6.7% en cuello femoral y comparado contra el placebo que tuvieron disminución. Y desde el punto de vista de los marcadores, pues en realidad hubo un aumento de los marcadores de formación ósea y una reducción de los marcadores de degradación ósea que fueron pues significativos. O sea que en realidad pues esto nos habla de un potencial beneficio también del colágeno hidrolizado en pacientes que tengan osteoporosis. Hay muchos estudios también pues, de la evaluación del colágeno hidrolizado pues, en la biología del hueso. Muchos pues, algunos son de tipo clínico, utilizando no solo pues, el colágeno, sino otras sustancias, por ejemplo, calcitonina, calcio o vitamina D. Pero lo que se ve pues, es que hay una mejoría en el perfil de la formación ósea versus pues, la resorción ósea. Y pues digamos que estudios animales hay muchísimos más donde se ha tratado pues, de demostrar eso. De los estudios clínicos que tenemos, pues que hay una disminución, por ejemplo, de marcadores como la piridolina, hay una disminución pues del telopéptido de tipo 1 pues del colágeno N-terminal, una disminución de la paratormona y la inhibición de las metaloproteinasas también inducidas por citoquinas, hay un aumento de la densidad mineral ósea y del cambio pues de la resorción y posiblemente pues esto tenga también que ver con otros factores como la obesidad pues, y el sobrepeso, porque en muchos de los estudios pues se veía que estos tenían pues unas implicaciones grandes. Metaanálisis, pues hay varios, estos pues incluyen diferentes intervenciones. En general, para el colágeno hidrolizado, lo que se ha visto es que hay una disminución como tal pues de la escala WOMAC y también en la escala pues BAS también se ha visto que el colágeno hidrolizado puede tener un impacto desde el punto pues de vista clínico. Este otro metaanálisis nos habla pues de una comparación con muchas otras intervenciones como la glucosamina, la vitamina D y cosas pues digamos como los insaponificables pues de aguacate. Lo que se ve es que desde el punto de vista de la mejoría funcional el colágeno en este caso pues tuvo mayor peso pues el colágeno no denaturalizado, pero también pues el colágeno digamos que desde el punto de vista pues de la mejoría del dolor el colágeno hidrolizado tuvo pues una reducción pues significativa, no solo pues a corto, sino también a mediano plazo. O sea que desde el punto de vista clínico, la mejoría del dolor pues sí está soportada pues en los estudios clínicos, aunque pues una de las críticas ha sido la dificultad pues para establecer en forma pues mucho más objetiva o la definición pues de dolor, pero pues desde el punto de vista de la escala de WOMAC pues tenemos una repercusión clave. Otro de los elementos pues adicionales pues es
poder contar con una presentación de colágeno combinada con vitamina D. Sabemos que la vitamina D pues tiene muchas implicaciones pues desde el punto de vista óseo, pues ya sabemos pues que tiene que ver con la función osteofítica, digamos en las zonas pues de contacto, cuando hay pues déficit, hay unas posibles implicaciones también allí por la erosión pues no solo pues en osteoartritis o en osteoporosis, sino también en cosas como la artritis reumatoidea. Y también sabemos pues que hay una alteración pues del cartílago a nivel metabólico cuando hay déficit de vitamina D. La vitamina C pues también se ha planteado como que pudiera tener un impacto. ¿Por qué? Porque sabemos pues desde las descripciones originales del escorbuto que había pues alteraciones en el tejido conectivo y la pérdida pues, de las piezas dentarias, y pues sabemos muy bien que el proceso como tal de la formación de la estructura triple helicoidal del colágeno hidrolizado pues tiene que ver también con la presencia de la vitamina C, porque pues ella hace que se presente pues la hidroxilación para estimular la síntesis de colágeno y también permite que las fibrilas que se van a formar a nivel del espacio extracelular se den pues por un clivaje enzimático que está mediado por las diferentes enzimas que tienen que ver con esa vitamina C. Entonces, la vitamina C pues, es clave para la formación pues, de colágeno, no solo pues, para la producción en sí, sino también para la transcripción y para, digamos, las modificaciones de tipo posttranslacional, y eso es lo que permite pues, también que se nos forme la estructura del colágeno. Entonces, ya vimos pues, que es fundamental posiblemente pues, eso, tener unos buenos niveles de vitamina C para lograr esa producción de colágeno. Este es un estudio de la década de los 80 donde se vio que en realidad células expuestas a vitamina C pues producían más colágeno. Estamos hablando pues que se producía 8 veces más en esta síntesis pues de colágeno en esos fibroblastos cutáneos cuando tenían un aporte de vitamina C, comparado pues en un medio pues que tenía pues deficiencia como tal de este. O sea que en realidad pues la vitamina C pues es clave en la producción de colágeno, y por eso es tan importante poder contar con un suplemento que nos la incluya. Esta entonces es otra imagen donde nos muestra pues por evaluación de mRNA mensajero, digamos del aumento pues del colágeno de tipo 2 también en 8 veces esa síntesis de un estudio pues mucho más reciente. O sea que esto no solo pues tiene que ver con la producción, sino que también se dio y se logró evidenciar una supresión de la degradación pues por la expresión del gen de la metaloproteinasa 13. Entonces, tener un suplemento que tenga colágeno, vitamina D y vitamina C, pues es fundamental porque nos puede pues estar influyendo pues en cosas como las escalas de dolor. Ya sabemos que la vitamina C pues está descrita también en muchas situaciones de dolor musculoesquelético, en dolor cervical, en la artritis, en compromisos pues, reumatológicos múltiples, en dolor, por ejemplo, posespético, y en algunos modelos animales pues se ha visto que pudiera llegar a disminuir pues la dosis del consumo pues, de opioides. Los mecanismos pues no están muy claros de por qué se da, pero pudiera tener que ver con la neuromodulación del dolor y con la producción pues de endorfinas, porque pues dentro de la producción de las endorfinas, digamos que las vitaminas pues estarían allí pues implicadas y pudiera pues favorecer digamos el proceso pues de control de dolor a nivel interno. Y con la vitamina D pues sabemos pues que hay muchos estudios que nos la correlacionan con dolor agudo y crónico de tipo musculoesquelético, con dolor neuropático, con cosas como la osteoartritis y la artritis reumatoidea. Entonces en realidad pues realizar suplencia pues nos da una mejoría del dolor, la fibromialgia, y también se ha utilizado pues en dolor y cuidado paliativo para poder hacer una suplencia y presentar pues mejoría desde el punto de vista de las escalas de dolor. Posiblemente tenga que ver pues con la modulación de neurotransmisores a nivel cerebral, que tenga que ver con la, digamos, regulación al alta de neurotropinas, y que posiblemente tenga pues una acción antiinflamatoria disminuyendo las citoquinas de tipo inflamatorio, y que también pues disminuya pues procesos como la sensibilización central a través del óxido nítrico, y que tenga pues un impacto también a nivel de crecimiento de osteoblastos y una producción digamos alterada del redox en la osteoporosis. Entonces, ese cambio pues del contexto inflamatorio en el sistema pues inmune de la vitamina D pudiera tener pues un impacto también en estos procesos pues de degeneración articular. Ya para terminar, entonces quiero comentarles dos cositas. En el contexto colombiano, pues surgieron unas recomendaciones de expertos para el manejo pues, de osteoartritis de rodilla.
Pues siempre nos plantean pues la prevención primero, evitar pues definitivamente pues el compromiso articular, disminuir factores de riesgo como puede ser el índice de masa corporal elevado, realizar procesos pues de fortalecimiento muscular y también de tipo cardiovascular y evitar pues el daño articular como puede estar dado por actividad física pues de alto rendimiento que pueda llegar a ser dañina. Y desde la evidencia entonces que nos plantean con todos estos estudios que ya les he mencionado, en realidad pues lo que se ha visto pues es que hay una mejoría como tal en el compromiso pues en rodillas, sobre todo en esos estudios con evaluaciones máximas hasta 24 semanas y que posiblemente pues esto tenga un efecto dosis dependiente con el colágeno hidrolizado y que comparándolo con ese estudio que les mostré de glucosamina condroitina, el colágeno pues pudiera tener mayor eficacia pues en el control de esas escalas pues, de dolor. Y por eso es que se recomienda el colágeno hidrolizado para disminuir el dolor, haciendo el comentario pues en esta recomendación de expertos que puede ser útil para el mantenimiento de la salud de otras estructuras articulares. Entonces, así, el uso del colágeno, pues, digamos que tenemos pues ya evidencia que nos puede ayudar a mejorar el control del dolor en los pacientes con osteoartrosis, posiblemente tenga un impacto, pues, en otras estructuras articulares y ya vimos, pues, que desde el punto de vista teórico tiene un sustento fuerte. Posiblemente lo podamos utilizar en algunos pacientes que tengan propensión a la lesión articular, por ejemplo, los pacientes que tengan obesidad, que son, pues, los que tienen factores de riesgo para osteoartrosis y que de pronto no esté pues como todavía con la evidencia muy indicado en pacientes que no tengan factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente joven que no realice actividad física intensa, pues digamos que no estaría pues indicado utilizarlo, pero sí pues en los pacientes que tengan esa propensión a las lesiones articulares. Entonces, si a eso le sumamos que pues podemos utilizar el ácido ascórbico pues con el aumento de la producción del colágeno y la vitamina D con el impacto pues en la osteoartrosis, pues posiblemente podamos tener una terapia pues muy adecuada para realizar pues un proceso pues de evitar ese daño adicional articular y que podamos utilizarlo posiblemente después con unos fines pues más preventivos en esos pacientes que tienen factores de riesgo. Muchísimas gracias por su atención.